Hola, soy Kohai y les voy a seguir narrando la novela de Mushoku Tensei. Inicio del volumen 26. Capítulo 279. La amenaza del dios de la pelea. Primera parte. Desde el punto de vista de Sandor. Mi nombre es Alex Kalman Raivak. Soy el hijo legítimo del dios del norte Kalman, heredero de sus habilidades y del título de dios del norte. El dios del norte Kalman el primero. Bueno, no lo llamamos dios del norte Kalman el primero, simplemente lo llamamos el dios del norte Kalman. De todos modos, soy el hijo de dios del norte Kalman el primero. Para estar a la altura del nombre de Kalman el segundo, viajé por el mundo para convertirme en un verdadero héroe. Derroté dragones, behemoths colosales, sacerdotes malvados que gobernaban países, simios gigantes devoradores de hombres en las profundidades del continente central y al guardián de un laberinto que destruyó uno de los clanes prominentes en el continente central. Básicamente, cualquier cosa que pudiera considerarse un cuento heroico, lo hice todo. Armado con la espada mágica más poderosa del mundo, un cuerpo resistente heredado de mi madre y las habilidades de la espada más fuertes ideadas por mi padre, superé a todos los adversarios. Lo que obtuve de todo esto fue el título del más fuerte y una reputación que lo respaldaba. La gente me agradecía y me llenaba de elogios. Con la sangre del demonio inmortal fluyendo por mis venas, mi cuerpo seguía siendo robusto incluso después de muchos años, lo que me permitía continuar como un héroe. Estaba en la cima del mundo. Me sentía invencible. Ebrio de mi propia fuerza, triunfé sobre cada enemigo. En ese momento, estaba absolutamente convencido de que era un héroe. Un día, un chico que apenas parecía lo suficientemente mayor como para estar en la calle robó mi espada mágica. El chico llevó la espada mágica a una taberna sórdida donde se reunían bribones. El que empuñaba la espada mágica era el líder de los bribones, un discípulo del dios de la espada, un santo de la espada. En circunstancias normales, un santo de la espada sería pan comido para mí, incluso si yo estuviera desarmado. Sorprendentemente, tuve problemas venciéndolo. El poder de la espada mágica era increíble, elevando al bribón al nivel de un emperador de la espada o incluso más allá. Y esto sucedió incluso aunque él acaba de adquirirla. Cuando, de alguna manera, logré ganar, un gran shock y duda se quedaron dentro de mí. ¿Soy verdaderamente fuerte? En medio de lidiar con ese shock, el bribón dijo: gracias a ti, esta área está en caos. Con esas palabras, me di cuenta. Oh, cierto, este país. Derroté al sacerdote malvado que controlaba el país, y derroté al rey opresivo que imponía la tiranía a su gente. Todo fue en este país. El sacerdote era malvado, pero el país funcionaba bajo su religión. El rey gobernaba con tiranía, pero el fuerte control mantenía unido al país. Aunque la gente pudiera sentirse infeliz, ciertamente había paz. Ahora, es diferente. Este lugar se llama ahora, la zona de conflicto. Una nación importante se ha dividido, y numerosas naciones pequeñas continúan luchando. Países caen y vuelven a surgir, y una situación pantanosa incesante de guerra persiste para los vencedores. Siguen siendo carne de cañón para otras naciones importantes, la gente sigue muriendo bajo estas circunstancias. Es mi culpa. Al ver unilateralmente a los gobernantes como malvados y derrocarlos, causé que la gente perdiera su paz. Cuando reconocí este hecho, una pregunta permaneció en mi mente. ¿Soy verdaderamente un héroe? Con estas dos preguntas en mente, después de algún tiempo, abandoné la espada mágica y dejé de ser un héroe. En otras palabras, elegí la respuesta, no. No me malinterpretes, me gustan los héroes. Disfruto escuchando muchos relatos espléndidos de héroes, e incluso ahora, deseo convertirme en uno. Desafortunadamente, parece que me falta el talento para ser un héroe. Sin embargo, en momentos de aprietos, aún albergo la sensación de que quizás pueda ser uno. ¿Entiendes, verdad? Ser humano no es tan simple. Sin embargo, dejé de forzarme a ser un héroe. Después de mucha consideración, decidí cambiar mi arma por un bastón y centrarme en cultivar el talento de otras personas. Elegí un bastón porque pensé que era lo mejor. Es simple, y se puede encontrar un bastón así en cualquier lugar.
Incluso si lo roban, no es un problema, y refleja puramente las habilidades de uno. Así que es lo mejor. Desde una perspectiva táctica, tener un arma ligeramente más larga que una espada parecía mejor. Bueno, cualquier cosa serviría siempre y cuando no fuera una espada mágica. En cuanto a la cultivación del talento, podría deberse a un fuerte sentido de expiación. Hasta entonces, creo que tenía demasiado desprecio por los demás. Decir eso podría sonar como si menospreciara a los demás, pero esencialmente, me dividí a mí mismo y a los demás en personajes principales y roles secundarios. Me convencí de que yo era el personaje principal. En consecuencia, juzgué fácilmente a los demás como malvados sin pensar más profundamente y los condené. Es vergonzoso. Todos son el personaje principal en sus propias vidas, y los deseos existen en todos. Al igual que yo. Porque anhelaba ser un héroe, mis acciones parecían justas, pero no lo eran en absoluto. No era diferente de los gobernantes que había derrotado. En resumen, mi deseo de convertirme en un héroe no era más que un anhelo. Cuando lo pensé de esa manera, encontré aceptable la idea de ser un personaje secundario en la historia de un verdadero héroe en lugar de convertirme en un héroe yo mismo. Mi padre, el dios del norte Kalman, también era así. A pesar de ser llamado uno de los 3 héroes cazadores del dios demonio, junto con el dios dragón Urupen y el rey dragón acorazado Perugius, en términos de la historia, él no era el personaje principal. Él era el personaje principal para mí, y sinceramente creo que fue un héroe fantástico, pero, bueno. En fin, por eso decidí posicionarme en ese papel. El propósito de la cultivación del talento, sería mentira decir que la razón, la posición de ser el mentor de un héroe es genial, no estaba incluida. En realidad, cuando tomé a muchos discípulos, fue algo que encontré inesperadamente interesante. Descubrí la profundidad del estilo del Dios del Norte, una escuela con la que no estaba muy familiarizado. Espadachines que no fueron bendecidos con un físico apto para la pelea, un espadachín que perdió ambos brazos, un espadachín que nació ciego, cada uno ideó sus propios métodos para buscar la victoria. El estilo del Dios del Norte que aprendí fue el estilo que mi padre enseñó a mi madre. Era una técnica de espada contundente destinada a aprovechar al máximo la inmortalidad del clan de demonios inmortales en la batalla. Así que pensé que ese era el estilo del Dios del Norte, pero originalmente, se desarrolló para aquellos sin fuerza o aquellos que habían perdido algo, pero aún necesitaban sobrevivir en el campo de batalla. Ese era el estilo original del Dios del Norte. Al tomar muchos discípulos, entendí eso. Además de eso, cosas que pensé que entendía totalmente antes, ahora se estaban aclarando una tras otra. Mi perspectiva se amplió, y gané el respeto de muchos. Era un tipo de respeto ligeramente diferente al que recibía cuando era aclamado como un héroe, pero por alguna razón, se sentía más gratificante que cuando era un héroe. Al mismo tiempo, aunque fue una coincidencia, me sentí orgulloso de elegir un bastón como mi arma. Me di cuenta de que los grandes ideales de mi gran padre estaban firmemente arraigados en mí. Recuerdo haber llorado cuando me di cuenta de eso. A partir de ese momento, creo que mi propia determinación de convertirme en un héroe se debilitó. Después, ocurrieron varias cosas, y me convertí en uno de los subordinados de la reina Ariel. Pensé que ella tenía el potencial de ser una reina heroica como el rey Gaunis. No creo que estuviera equivocado. Tan pronto como me convertí en subordinado de Ariel, se reunieron individuos notables, y el reino de Asura estableció una base sólida. En una era que dejaría una marca en la historia, eran personas notables. La reina Ariel, quien reunió a tales personas notables, sin iniciar una guerra, persiguió políticas para enriquecer el país. Especialmente en cuanto a la tecnología mágica, invirtió fondos sustanciales, haciendo que varios ministros fruncieran el ceño. Cuando le preguntaron por qué estaba haciendo tal cosa a pesar de la oposición, reveló que se estaba preparando para la resurrección de la Place décadas después. ¡Qué persona tan magnífica! Realmente encontré al mejor Lord para mí. O eso pensé, pero al investigar más de cerca, noté una sombra sospechosa acechando detrás de su majestad. Era Rudeus Greyrat. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que este hombre era un subordinado del dios dragón. Su majestad incluso lo admitió fácilmente. Ella estaba recibiendo apoyo del dios dragón Orsted.
La infamia del dios dragón Orsted es bien conocida. Supuestamente, una compañera tuvo el pecho atravesado repentinamente. Supuestamente, empujó a alguien abruptamente por un acantilado. Supuestamente, su presa objetivo fue arrebatada. Supuestamente, él robó un nuevo artículo mágico que acababa de conseguir. Normalmente no escucho mucha información de testigos presenciales, pero de vez en cuando, las historias que escucho de él son todas así. Solo he encontrado a ese caballero una vez, pero con solo una mirada, sentí el miedo golpear mi corazón. Nosotros, el dios del norte y el dios dragón, somos aliados jurados. Así como la amistad entre el dios del norte Kalman y el dios dragón Urupen nunca se desvanecerá. Sentir miedo en presencia de alguien que lleva el nombre del dios dragón, a pesar de sentir gratitud por él, es algo que no debería suceder. Más bien, personalmente, creo que sería mejor fomentar la amistad con el actual dios dragón. Aunque por dentro me sienta de esta manera. Podría ser una maldición. Una maldición que hace que todos los que lo ven sientan miedo. Esta especulación más tarde resultó ser correcta, pero dejemos eso de lado. Debido a ser una persona con una maldición tan fuerte, fue la primera vez que vi que alguien fuera su subordinado. Rudeus Greyrat. ¿La impresión cuando lo vi por primera vez? Bueno, sí, pensé que parecía débil. Daba la impresión de ser inteligente, pero más del tipo astuto que de alguien sabio. Hablando claramente, parecía insignificante. A partir de las historias que escuché de la reina Ariel y Gislan, me dio la impresión de que era una persona más impresionante, pero la realidad era bastante diferente. Sin embargo, a diferencia del tipo que halaga con frecuencia a personas fuertes o influyentes, él parecía diferente. El contraste entre la estima que le tenían y la impresión que me dio me intrigó. Fue una impresión extraña. Así que, inesperadamente, pensé que este tipo de persona podría convertirse en un héroe. Por lo tanto, cuando escuché que la reina Ariel estaba enviando refuerzos a Rudeus, acepté sin dudar. Y, de hecho, me uní a una emocionante batalla. El rey Abisal, el dios ogro, el dios de la espada y mi hijo, el dios del norte Kalman III. Comenzando con estrategias complicadas, a fuerzas chocando. Fue una batalla como la que aspiraba a tener cuando aspiraba a ser un héroe. Bueno, fue una batalla intensa que no se experimenta a menudo en estos días. Sin embargo, a la inversa, podría decirse que fue una batalla al nivel de las que había experimentado en el pasado. Pensé que era así, pero nunca esperé lo que vendría después. El dios de la pelea. Un ser del pasado lejano de la guerra de Laplace, la existencia más poderosa que puso fin a la Segunda Guerra Humano-Demonio. Nunca pensé que su verdadera identidad fuera mi tío, Badigadi. Pero mirando al pasado, ese Dharma musculoso siempre tenía una actitud sugestiva, indicando que había más de él de lo que yo esperaba, así que tiene sentido. Recordando, mi madre también dijo. Buddy finge ser inteligente, pero en realidad es un tonto. Al escuchar eso, pensé, ¿no es al revés? ¿No está fingiendo ser un tonto? Ahí es donde mi madre podría estar equivocada, ¿verdad? Una vez que conoces la respuesta, de alguna manera puedes entender cómo es ella. Una tonta que finge ser inteligente. En efecto, puedo verlo así. De todos modos, el dios de la pelea Badigadi. Si las anécdotas son ciertas, fue sin duda la existencia más poderosa que causó estragos en la Segunda Guerra Humano-Demonio. Tercero entre los 7 inamovibles. Enfrentándome a un oponente así, pienso para mí mismo. Realmente no tenía el talento para ser un héroe. Porque en mi historia, nunca apareció una existencia legendaria como esa. Ciertamente, hubo oponentes contra los que luché, y hubo aquellos que recordé como fuertes. Rindo homenaje a tales oponentes. Sin embargo, aún así, después de obtener la espada mágica, nunca me encontré con un oponente superior a mí mismo. Fue solo después de desechar la espada, el nombre, el título, la posición de protagonista, y lanzarme a la pelea de otra persona como un personaje secundario que finalmente me encontré con un oponente así. Pensándolo bien, quizás Rudeus Greyrat sí tiene el talento para ser un héroe. Puede que ponga una cara de desagrado ante tal idea, pero así es como son los héroes.
Encontrarse con enemigos que debes derrotar es lo que hacen los héroes. A diferencia de mi persona. Es bastante imposible, ¿verdad? Lo que tengo en la mano no es una espada mágica sino un palo común. Para enfrentar al dios de la pelea, es un arma poco confiable. No se verá genial cuando más tarde se convierta en un relato de héroes. Buajajajajaja, tal es la naturaleza de la vida y la muerte. Aunque digas eso, viniendo de ti, no significa mucho. ¿Qué? Mi vida es una serie de imposibilidades. ¿En serio? Bueno, entonces, por favor cuéntame más. Me interesa. Cuando aspiraba a ser un héroe, no participaba en tales diálogos. Pero ahora soy un personaje secundario. Si mi propósito es ganar tiempo, entonces cumplir con ese deber es lo que debería hacer un guerrero experimentado. Badigadi es el rey demonio de la sabiduría. Contrario a su apariencia, parece saber sorprendentemente todo y tiene la tendencia de querer enseñarlo a los demás. Si muestras interés, probablemente hablará un poco al respecto. Aunque puede guardar algunos puntos importantes para sí mismo. No hay tiempo para eso, amigo. Apúrate y deshazte de este tipo y sigue al jefe. Pero no fue tan fácil. Un demonio con cara de mono a nuestro lado interrumpió nuestra conversación. Siento que he visto esa cara en algún lugar, pero no puedo recordarla. Incluso observando su comportamiento, no parece amenazador. Probablemente no sea una figura importante. Sin embargo, por su expresión, pude sentir una determinación extraordinaria. Dado que apareció aquí con el dios de la pelea, es natural. Buajajajaja, entendido. Sin embargo, este tipo alguna vez fue llamado un héroe, tenía fanáticos entusiastas en todo el mundo. No lo trates como a un tipo cualquiera. Lo sé. Pero, amigo, sé una cosa más. El actual dios del norte Kalman II no tiene oportunidad contra el dios de la pelea Badigadi, en el mejor de los casos, es una entre 10.000. ¿Hay una posibilidad entre 10.000? Sí, con un hablador persuasivo como el dios del norte 2, hay un patrón donde te persuadirían. Buaja, entendido. Sin embargo, jamás me dejaría influenciar por alguien como Alex. Hablas mucho para alguien que se dejó influenciar por alguien como yo. Tú no eres tal cosa. Te elegiría a ti y a tu determinación 1000 veces antes que alguien como Alex que alguna vez fue llamado héroe, causó estragos aspirando a ser un héroe y luego fácilmente renunció y se conformó con un papel secundario. Una persona como tú es mucho más preferible que alguien ingenuo que se convierte en un personaje secundario. Me estás sonrojando. El dios de la pelea se voltea hacia nosotros. Parece que la estrategia ha fallado. Sin embargo, duele un poco pensar que mi tío me ve como un bueno para nada. Debo de admitir que he considerado mi situación actual a mi manera. No, más que eso, puede ser que este demonio de cara de mono haya puesto un verdadero esfuerzo para persuadir genuinamente a mi tío. Recuerdo que lo llamaban Giz. No lo subestimaré. Este hombre es el que Rodeus Greirat estaba persiguiendo después de todo. Buaja, aquí voy. De repente, se acerca una armadura dorada. Sentí una presión increíble. La última vez que sentí tal presión podría haber sido cuando enfrenté al rey dragón Kayakut. Eso fue antes de que forjara la espada mágica de su cadáver. En cualquier caso, esta podría ser mi batalla final. Puede que me falte fuerza, pero mi oponente no carece de nada. Vamos a templarnos y luchar. ¿Vamos? Soy el dios del norte Kalman II, Alex Raivak. Enfréntame. Así lo declaré y me enfrenté a Badigadi. Segunda parte. ¿Alguna vez has sido derrotado completamente en menos de 5 minutos? Y para añadir insulto a la humillación, después de envejecer bastante y estar en una posición venerable como maestro de otros. Yo sí. En este momento. El dios de la pelea Badigadi es fuerte. Mi tío a veces hablaba profundamente con una actitud aparentemente reflexiva, pero nunca pensé que sería tan poderoso. Cuando entrenamos algunas veces antes, pensé que no era tan formidable como mi madre, a quien llamaban Rey Demonio. Sin embargo, con solo algunos intercambios, mi bastón se rompió y mi cuerpo entero fue aplastado.
Mis técnicas con el bastón y habilidades de combate cuerpo a cuerpo, en las que tenía bastante confianza, no sirvieron de nada. En 100 años, yo di todo de mí y perfeccioné mis habilidades, pero mis técnicas eran completamente inútiles contra él. Esta es la potencia de la armadura del dios de la pelea. A primera vista, parece que solo aumenta la fuerza y velocidad. Pero cuando realmente intercambie golpes, la técnica defensiva mejorada por la armadura mejoró abrumadoramente. Al menos, incluso si las habilidades de Badigadi aumentaron solo un poco, estaba más allá de mi alcance. Ya sea a mano desnuda o con un arma, yo era capaz de desarmar al enemigo y no ser desarmado. Bajo circunstancias normales, Badigadi jamás me habría ganado. Esa es la potencia de la auténtica armadura del dios de la pelea. Parecía que sus habilidades solo habían mejorado ligeramente. Pero cuando chocamos, rompió mi bastón sin esfuerzo y me superó por completo. Pensándolo bien, es lo más natural. La armadura está destinada a protegerse a sí misma. La técnica defensiva también es para autoprotección. Usar una armadura que mejora las habilidades y no tener una técnica mejorada es impensable. Además, si hay una diferencia abrumadora en la fuerza y velocidad básicas, no hay nada que se pueda hacer. Es como esperar que un solo ratón venza a un dragón. Aunque un dragón podría morir por el veneno o las enfermedades que lleva un ratón, lamentablemente, el contenido de esa armadura es más resistente a tales cosas que cualquier otra persona en el mundo. El clan del demonio inmortal no muere. El veneno les afecta, pueden enfermarse, pero no conducirá a la muerte de un demonio inmortal. En otras palabras, no tenía medios que funcionaran contra la armadura del dios de la pelea. Era una situación desesperada. Si tan solo tuviera la espada mágica, si tuviera la espada del rey dragón, tal vez habría podido arreglármelas. Esa espada oculta un poder tremendo. Pero cuando falta fuerza, compensar con sabiduría es lo que hace a un verdadero héroe, creo. Sin embargo, no soy particularmente sabio. Después de todo, soy un hombre que lleva la sangre infame del rey demonio inmortal Atoferatofe. Siempre confié en la pura fuerza cuando se necesitaba ingenio. Por eso terminé dependiendo de la espada mágica para traer la paz. Ahora, eso tampoco funcionará. Tengo que idear algo, pero no puedo pensar en nada. Oh Padre Celestial, concédeme sabiduría. Todos. De repente, escuché la voz de una mujer familiar. Es mi madre. El rey demonio inmortal Atoferatofe está de pie en algún lugar elevado. No solo eso, en la distancia, puedo ver la figura gigantesca de un ogro. De alguna manera, podía sentir que otros se apresuraban a unirse también. Tonta, ahora es el momento de retirarse. Me detuve a mitad de la oración. No hay forma de que mi madre se detenga al enterarse de un ataque enemigo. Además, el dios ogro, que ha hecho el proteger de esta área su misión de vida, se le uniría a la pelea. Atofe y el dios ogro. Si estos dos comienzan a pelear, se vería muy mal si no les ayudará. Aunque lo diga yo mismo, los tres somos bastante formidables como fuerza de combate. Sad. Algo pesado cayó frente a mí. Una mujer. No, es un poco vergonzoso llamar a esta persona mujer. Aunque es alguien del sexo femenino. Muajajajajaja. Es mi madre. El rey demonio inmortal Atoferatofe ha llegado. Ella saltó a propósito desde un lugar elevado. También me uniré. No hay que buscar razones para lo que hace mi madre. Los demonios inmortales operan basándose en impulso, vigor y sus propias reglas únicas. Buaja, hermana, ahora mismo ese tipo propuso un duelo 1 a 1, ¿piensas intervenir en el 1 a 1 entre un rey demonio y un campeón? Y entre esas reglas únicas está. Los duelos 1 a 1 deben ser observados en silencio. ¿Es eso cierto? ¿Qué? Yo jamás dije nada de un duelo de 1 a 1. Decir mentiras casualmente también es una habilidad en el estilo del dios del norte. Él dice que nunca te reto. Buaja. Hermana, eres verdaderamente tonta. Cállate, no soy tonta. Incluso si no era un duelo 1 a 1, es inusual que mi madre ayude a alguien.
¿Es porque el oponente es un rey demonio y nosotros somos como el grupo de un héroe? Si es así, es bastante raro. Mi madre se enorgullece de ser un rey demonio y ha sido reacia a cambiar su posición como tal. Sin embargo, tal vez haya habido un cambio en sus sentimientos debido a mis acciones que se asemejan a las de un familiar de Rudeus, o tal vez haya alguna conexión en su pasado con la armadura de ese dios de la pelea. Sandor. En ese momento, los demás nos alcanzaron. Lord Rudeus, Lady Eris, Lord Ruiger, Lady Elinalice y el capitán de la Guardia Real, Lord Moore. Esto es reconfortante, pero, aún así, ¿hay alguna posibilidad de ganar? Sin embargo, no tenemos más opción que intentarlo. Lord Rudeus. Retrocede y recibe magia de curación, terminaré esto aquí. Esto es malo, pensó. Estoy demasiado involucrado. Persiguiendo a mi archienemigo y enfrentándome de repente a lo que parece ser una fuerza bien organizada, he sido emboscado, pero de alguna manera logré reagruparme. Eso es lo que él podría estar pensando. Un gran error. Sin embargo, sugerir una retirada ahora no será escuchado. Porque, retirarse sin un plan sería un callejón sin salida. Y no tengo ni la menor idea sobre cuál podría ser ese plan. Así que, tenemos que hacerlo ahora. No es que el pensamiento de Lord Rudeus esté equivocado. Es solo que, acabando de pelear contra él, puedo entenderlo mejor que nadie. Con las fuerzas actuales, no podemos vencer al dios de la pelea Badigadi. Tercera parte. Sumergidos hasta la cintura en el mar, Badigadi y yo comenzamos nuestra batalla. En combate cercano están mi madre, el dios ogro, Lady Eris, Lord Ruiger y otros 4. Después de recibir magia curativa de Lord Cliff, me posicioné un poco más lejos para brindar apoyo. Frente a un enemigo abrumadoramente poderoso, la perspectiva estratégica era crucial. Badigadi enfrentó a los 4 oponentes con Gis todavía en sus hombros. La diferencia de poder era clara. A pesar de llevar a Gis en sus hombros, Badigadi manejaba a los enemigos como si fueran niños. Incluso desde la distancia, es evidente que mi madre se está irritando. A pesar de su apariencia, mi madre es una maestra del estilo del dios del norte. Las técnicas han progresado considerablemente en los últimos siglos. Además, ella es una rey demonio inmortal. Durante miles de años, ha aterrorizado a la raza humana como rey demonio, y su fuerza es bien conocida. Incluso los reyes demonios que la conocían en el pasado temblarían al mencionar su nombre. Sin embargo, esto no funciona en Badigadi. Los ataques de los otros 3 también son ineficaces. Los ataques cortantes de Lady Eris tienen una velocidad increíble pero no logran cortar la armadura del dios de la pelea, y los ataques precisos de Lord Ruiger están siendo anulados. El poder del dios ogro también es ineficaz. Es abrumador. Incluso los guardias imperiales de Atofe rodean a Badigadi desde la distancia, lanzando hechizos. Flechas de hielo, flechas de fuego, proyectiles de roca, todos caen sobre Badigadi como una tormenta. Sin embargo, parecen extinguirse justo antes de llegar a él. Los hechizos lanzados por los guardias imperiales no parecen llegar a Gis. Es la habilidad de la armadura del dios de la pelea, o Gis está usando algún objeto mágico para mejorar su resistencia mágica. Probablemente sea lo último. No sé mucho sobre Gis, pero debería haber investigado a Lord Rudeus a fondo. Si él involucra a el dios hombre, sin duda habría formulado contramedidas contra nosotros. En otras palabras, necesitamos ocuparnos de Gis, que está en sus hombros lo antes posible. Sin embargo, es evidente que no es fácil acercarse a él, considerando cómo mi madre está luchando. Lo golpearé con magia. Cúbranme. Lord Rudeus, que había estado observando la batalla durante un tiempo, finalmente se decidió y dijo eso. Parecía que estaba dudando un poco, pero al menos no está mostrando una actitud cobarde en este momento crucial. Puede sentir el poder mágico acumulándose en las manos de Lord Rudeus. La vacilación momentánea podría deberse a no querer involucrar a mi madre y al dios ogro en su ataque. El objetivo, parece ser Gis después de todo. Parece que ha llegado a la misma conclusión que yo. Con su magia, debería ser fácil golpear a un oponente claramente visible como Gis. Sin embargo,
¿Qué tipo de magia planea usar? La especialidad de Lord Rudeus es cañón de piedra, pantano y niebla espesa, pero, al menos, el cañón de piedra está siendo disparado por los guardias imperiales y siendo borrado antes de golpear. Bien. Lord Rudeus levantó su mano izquierda sobre su cabeza. En ese momento, empezó a soplar un fuerte viento alrededor. Se podía sentir el poder mágico furioso llenando los alrededores. Mirando al cielo, era evidente que nubes oscuras se estaban congregando en el cielo oscuro. Las nubes crecían más grandes. La lluvia comienza a caer a nuestro alrededor. En la distancia, comienzan a retumbar los truenos. El viento sopla y el mar se vuelve agitado. ¿Es esa la magia de agua nivel Santo Cumulo Nimbus? Pienso eso mientras las nubes de tormenta se reúnen. Sin embargo, este hechizo es estrictamente para usar contra ejércitos. Incluso si funciona contra el dios de la pelea, el daño a los aliados sería considerable. De hecho, a medida que el nivel del agua sube y las olas crecen, mi madre parece estar algo obstaculizada en sus movimientos. Sin embargo, es solo un obstáculo ligero. Entonces, es probable que Lord Rudeus lance algo aún más poderoso. La magia de nivel rey del agua relámpago, tal vez. Sin embargo, originalmente, esto debería comprimirse y caer antes de que se complete Cumulo Nimbus. Pero las nubes continúan expandiéndose. Varios tornados giran y una tormenta con lluvia azota nuestras caras. Puede que no sea experto en magia, pero tengo experiencia en batallas. Es un ataque especial. Lord Rudeus está a punto de desatar su técnica más poderosa. Eris lucha por mantener su cabello en su lugar contra el fuerte viento. Las olas crecen aún más y las ondas de choque de los tres que pelean a nuestro alrededor hacen que numerosas columnas de agua se eleven. El cielo está cubierto de nubes. El entorno está oscuro y la lluvia hace imposible ver incluso a 50 metros de distancia. Aún así, yo no perdería de vista a mi oponente, pero para un espadachín común, no sería extraño si bajo estas condiciones perdieran de vista a su oponente o a Rudeus. Sin embargo, él tiene el ojo de la vista distante. Los ojos demoníacos, como siempre, deberían estar capturando a los tres que continúan luchando. Badigadi es el rey demonio capaz de anular los ojos mágicos. Es probable que ni siquiera Giz en su hombro pueda ser visto claramente. Sin embargo, seguramente debería poder ver a Atofe y al dios ogro y así, saber a dónde atacar. Lord Rudeus apretó fuertemente su mano izquierda levantada. Una inmensa cantidad de maná se elevó al cielo, causando escalofríos en mi espina dorsal. Las nubes se contrajeron rápidamente y la nube colosal que parecía cubrir todo el mundo desapareció en un instante. La luna se hizo visible. Él estaba esperando por el momento justo. No dije nada. Ya sea ahora, o cuando avise, él sabe bien lo que está haciendo y seguramente no se perderá el momento justo. Entonces, tanto madre como el dios ogro atacaron simultáneamente y fueron arrojados al mismo tiempo. Por un momento, se creó una distancia entre ellos y el dios de la pelea. En ese momento, Lord Rudeus bajó su mano derecha. Relámpago. Fue más tremendo que cualquier relámpago que hubiera visto antes. El relámpago comprime las nubes de tormenta para hacer caer un rayo directo al enemigo. Sin embargo, lo que cayó esta vez no fue un relámpago sino una columna de luz. En el momento en que apareció, todo sonido desapareció de los alrededores. La lluvia se detuvo abruptamente y el silencio y la luz cubrieron el mundo. Bajo la columna de luz se formó una masa colosal de agua. Y luego un sonido ensordecedor. Un sonido similar al estruendo de un trueno después de ver el rayo golpeó mis tímpanos. Mano de tierra. En medio de ese estruendo, el encantamiento de Lord Cliff se podía escuchar intermitentemente. Lord Rudeus reaccionó y comenzó a prepararse para el próximo hechizo. En el campo de visión, una masa de agua se acercaba hacia nosotros. El impacto de su relámpago había creado un tsunami de proporciones catastróficas. La masa de agua que se acercaba, con la intención de arrasar con todo, se acercó rápidamente hacia nosotros. Tormenta de arena. Un choque de arena y agua se neutralizaron mutuamente. Gracias a la magia de Lord Rudeus y Lord Cliff,
la masa de agua se convirtió en una lluvia marrón, tiñendo el mar y la playa. Presencié eso y luego miré hacia el dios de la pelea. Esfuerzo mis ojos, buscando la figura dorada. Nada se reflejó en mis ojos. Ningún signo de su figura. ¿Lo logramos? Lord Rudeus murmuró involuntariamente. Decir eso en voz alta no cambiaba nada, pero era un comentario inoportuno, algo de mal augurio. Lo he experimentado yo mismo, pero cuando preguntas, ¿lo logramos?, usualmente significa que no lo has hecho. Sintiendo una presencia, miré hacia arriba. Lady Eris y Lord Ruiger también deberían haberlo notado. Al siguiente momento, una columna de arena se elevó ante mis ojos. Algo cayó del cielo. Incluso después de ser bañado con lluvia fangosa, brillaba. En dorado. Ah. Se escuchó el gemido de Lord Rudeus. Aterrizó justo frente a él. Era incluso más grande que Lord Rudeus, quien llevaba la armadura mágica. Una armadura dorada. Bajo el casco, no podía decir si había un rostro familiar o no. Uf, pensé que estaba acabado. La voz provenía del hombro de la armadura. Fue pronunciada por el demonio de cara de mono cubierto de barro. Giz Nucadia. Y la armadura declaró: Yo soy el dios de la pelea Badigadi, el sucesor del nombre del dios de la pelea y el amigo jurado del dios hombre. Desafío a Rudeus Greirat a un duelo 1 a 1. No, yo. Me niego. Buajajaja, no hay lugar para la discusión. Esta vez, no hubo tiempo para detenerlo. Lord Rudeus fue golpeado por la armadura dorada. Un golpe. Con solo un golpe, la armadura mágica se hizo añicos y Lord Rudeus se elevó en el cielo. Cayó pesadamente al suelo. Rudeus. El grito de Lady Eris resonó. ¿Alguna vez has visto a una persona convertirse en un trapo? Yo sí. Lo he visto muchas veces y he convertido a alguien en un trapo con mis propias manos. Esta vez, no fue por mi mano. Justo ahora, Lord Rudeus tuvo esa elegante armadura mágica triturada en pedazos, convirtiéndose así, en un muñeco de trapo. Como cayó boca abajo en el suelo, no pude ver su rostro, pero no había duda de que se había convertido en un muñeco de trapo en la medida en que la gente en el bar diría: se convirtió en un buen hombre. En los siguientes 12 segundos, los demás también sufrieron gravemente. Madre explotó, dejando solo sus tobillos, y actualmente se está regenerando. Bueno, probablemente empezará a reírse pronto. El dios ogro tiene golpes hinchados por todo el cuerpo y sus brazos están rotos. Considerando la cantidad de sangre que fluye de su boca, a pesar de ser un robusto ogro, morirá si alguien no usa magia de curación pronto. Ya que, la torre de mando, Lord Rudeus, cayó. Terminó afectando gravemente la moral en general. Lady Eris corrió hacia Lord Rudeus, sosteniendo su espada a su lado y continuaba tratando de apoyarlo. Lord Ruiger no es alguien lo suficientemente débil como para dejar de pelear solo porque el comandante cayó, pero aún así él mostró signos de angustia en su cara. Lord Cliff se retiró por completo, y Lady Elinalice no pudo avanzar más, ya que su escudo estaba destrozado. Lord Moore probablemente pelearía hasta morir frente a Madre, pero parecía estar juzgando que era hora de retirarse. Es hora. Tome la espada caída. La espada de mi madre. La amada espada del rey demonio Atoferatofe, una de las 48 espadas mágicas creadas por el famoso herrero demoníaco Julian Jalisco. La espada mágica, Joe Crusher. Ese viejo toro brusco de herrero se lo había ofrecido a mi madre en honor de su padre. Cuando la recibió, Madre estaba inusualmente solemne. Mantenía esta espada cerca de ella en todo momento y nunca dejaba que nadie más la usara. Al menos con esto, puedo dar todo de mí. Lord Ruiger. Lord Moore. Me miraron por un momento. Puede que no tengan la compostura, pero parecen estar escuchando. Crearé una apertura contra el dios de la pelea, retirada. Los cuentos heroicos tienen un final. Por lo general, termina con la derrota del malvado rey demonio y un final feliz, pero la verdad es mucho más dura, y la mayoría de los casos son aburridos. Desafiar a un enemigo más formidable, caer en la trampa de alguien, o ser desafiado por un nuevo héroe,
perder y morir. Al igual que mi padre, el dios del norte Kalman, no importa cuán espléndido sea un héroe, no importa cuán fuerte sea, si estás dentro del campo de batalla, no puedes escapar de la posibilidad de la derrota y la muerte. Aún así, un héroe es un héroe. Aunque sepan que morirán al final, la gente se regocija en sus espléndidos logros y graba su forma de vida en sus corazones. Incluso si muero aquí, mi muerte probablemente no se registrará en ningún lugar. Mi padre, el dios del norte Kalman, fue igual. Tuvo una muerte no registrada al final. Entonces, ¿por qué no hago lo mismo que mi padre, a quien admiro? Desafiar a un oponente invencible y ser derrotado con gracia. Aunque es diferente de la muerte que imaginé para mí. Bueno, siempre es así. Sobre todo, cabe decir que sacrificarme no es en vano. En mi mano derecha, una espada. Hace tiempo que no pronunciaba esta línea. Espero no quedarme atascado o morderme la lengua. En mi mano izquierda, una espada. Cierro ambos puños. Lleno todo mi cuerpo con poder desde lo más profundo de mi abdomen y fijo mi mirada a la armadura dorada que avanza desenfrenada. Con estos brazos míos, clamaré incontables vidas, y proporcionaré 100 millones de muertes. Una frase que he pronunciado innumerables veces en mi vida, solo en momentos cruciales. Cada vez que decía este mantra, me recordaba a mí mismo que la derrota no era permisible y me abstenía de usarla después de retirarme como héroe. Esta familiar invocación, incluso enfrentando la derrota, fluyó sorprendentemente sin esfuerzo esta vez. Soy el dios del norte, Alex Raivak. Al ataque. Esta sería mi batalla final. Hora de dar todo de mí. Cuarta parte. Cuando volví en mí, me llegó una fragancia agradable. Una fragancia mezclada con un toque sudoroso, pero que seguía siendo agradable para mí. Era un olor encantador al que estaba acostumbrado. Un olor familiar. Cuando mis ojos comenzaron a abrirse, un mechón de pelo rojo se agitaba frente a ellos y una sensación cálida llegaba a mi mejilla izquierda. Estás despierto. Una voz reverberó de lo que sea que estaba tocando mi mejilla. Era la voz de Eris. Con eso, mi conciencia regresó rápidamente. Actualmente, estoy siendo cargado en la espalda de Eris. ¿Qué pasó? Me bajé de Eris rápidamente y observé a mi alrededor. Muchas personas se movían por los alrededores como refugiados en un campamento armado apresuradamente. Cliff, Elinalice y Ruiger. Perdimos. Eris murmuró en voz baja. Parecía frustrada. Después de eso, Eris y los demás desafiaron al dios de la pelea y fueron completamente derrotados. Eris se desmayó de un solo golpe, y el escudo de Elinalice fue destrozado. Atofe y el dios ogro lucharon valientemente, pero sus ataques fueron desviados una y otra vez. Ellos fueron enviados volando cada vez que atacaban, Badigadi parecía estar jugando con ellos. En mi inconsciencia, Mur tomó el mando y ordenó la retirada. Ruiger recogió a Eris y a mí, mientras que Atofe, los guardias, el dios ogro y Sandor cubrían la retaguardia. La retirada fue exitosa. Ya veo. Fue un shock. Fue impactante ver lo fácilmente que fuimos derrotados. No me consideraba a mí mismo como el más fuerte ni nada por el estilo. Incluso con la armadura mágica Mark I, fui derrotado fácilmente por Orsted la primera vez que peleamos. Sabía que no era invencible. Pero recientemente, tuve algunas victorias consecutivas. Derroté a Atofe y a Alex. En cuanto a Alex, no fue una pelea 1 a 1, pero una victoria es una victoria. Sin embargo, siempre anticipé la posibilidad de perder. Pero esta es la primera vez que ocurre con un solo golpe. Fue un solo golpe. Con solo un golpe, mi armadura se rompió en pedazos y perdí el conocimiento, es la primera vez que me pasa. ¿Estaba subestimando a Badigadi? Incluso si es el dios de la pelea, pensé que el rey demonio de alguna manera se contendría conmigo o sería tan amable como siempre. ¿Qué harás a continuación? Ante la pregunta de Eris, reflexioné. A continuación. ¿Qué debo hacer a continuación? Aunque no estoy completamente sin ideas, ¿será suficiente mi plan insignificante para derrotar a ese dios de la pelea?
nuestra fuerza militar es poco confiable. Sin Sandor, el dios ogro, Atofe y los guardias imperiales, existe la posibilidad de que todos ellos estén muertos. Yo, Eris, Ruijerd, Cliff, Elinalice, Ruijerd, y los guerreros de la tribu Super. Aún así, es posible que no sea considerado un activo militar, y sin la armadura mágica Mark I, soy como una hormiga. Todo lo que puedo hacer es crear ríos, hacer montañas y prenderles fuego a las montañas, como mucho. Como en la historia de Los Tres Talismanes y la Bruja de la Montaña. El dios de la pelea se beberá todo el río, saltará sobre la montaña, extinguirá el fuego de la montaña con el agua del río seco, y luego vendrá tras nosotros. Con nuestra fuerza actual, no hay posibilidad de ganar. No tenemos más opción que huir. Ruijerd. Mirándome, Ruijerd dijo. Ese fue uno de los 7 grandes poderes, su fuerza es auténtica. Incluso si todos nos unimos, no es un oponente al que podamos vencer. ¿Huir, eh? Deberíamos escapar al pueblo de la tribu Super y luego, ¿qué? En la historia de Los Tres Talismanes y la Bruja de la Montaña, el sacerdote que buscaba refugio en el templo usó su ingenio para derrotar a la Bruja de la Montaña. En el pueblo de la tribu Super, está mi sacerdote, Orsted. Sin embargo, el dios de la pelea Badigadi y Giz. Su objetivo es poner fin a mi vida y agotar el maná de Orsted. Si Orsted lucha contra el dios de la pelea, consumirá su maná a un nivel incomparable con la lucha contra el dios del norte o el dios de la espada. Seguramente, eso sería una derrota sustancial. Ganaríamos esta pelea, para perder la guerra. Por otro lado, para lograr sus objetivos, esos dos nos seguirán hasta el fin del mundo. No importa a dónde vayamos, no hay un lugar seguro en ningún lugar del mundo para ninguno de nosotros. Incluso si corremos, no podemos ganar. Si ese es el caso, no nos queda más opción que prepararnos para una última pelea de resistencia con la resolución de una derrota honorable. Incluso con la resolución de hacer una última resistencia, si perdemos, sigue siendo una derrota. No se convertirá en una victoria. No podríamos ganar. Si moríamos, toda esperanza se esfumaba. Rudeus, mantente fuerte. De repente, Eris sostenía mi mano. Su mano es fuerte y áspera pero cálida y reconfortante. Es una mano que me ha ayudado muchas veces, una mano que ha sostenido a mi hijo. Sí. Eso me calmó lo suficiente para volver a centrar mis pensamientos. Piensa. Piensa en una forma de ganar. Primero que todo, sí, necesito información. Por ejemplo, debilidades en la armadura del dios de la pelea. Sin embargo, se dice que la armadura del dios de la pelea es la armadura más fuerte creada por Laplace. Incluso el propio creador tuvo problemas para luchar contra ella. ¿De verdad tendrá alguna debilidad? Pero incluso si no hubiera ninguna debilidad, podría haber algún tipo de método de captura o de detenerla. Quizá todavía había alguna manera de hacer algo. Y a partir de ahí, probablemente podríamos encontrar alguna pista que nos permita hacer algo. La pregunta ahora es: ¿quién nos puede dar información sobre esa armadura? Atofe no está aquí. ¿Orsted? Sí, Orsted suena a una apuesta segura, y en el peor de los casos, nos puede ayudar a buscar alternativas. Pero no podemos huir. Incluso si no descubro nada, puede que no podamos hacer nada contra él, pero es un enemigo contra el que debemos enfrentarnos en algún momento. Y ahora es tan buen momento como otro. Lucharemos ahora. Puede que Atofe, Malta y Sandor ya no estén con nosotros y muy probablemente no se podrán unir después de esforzarse en tratar de demorarlo. Pero debería haber una forma de ganar. Sin embargo, incluso si peleo, quiero minimizar el daño colateral. No quiero involucrar la aldea de la tribu Super en la guerra. Norn está allí. No puedo permitir que se involucre en la batalla. Debería haber una oportunidad de ganar. Tal vez menos del 1%, pero, aún así. Cierto. Ahora que lo pienso, aún me quedaba una carta bajo la manga. Originalmente, planeé usarla antes, pero... retirémonos al bosque y compremos algo de tiempo allí. Decidí apostar todo a esa carta. Todos asintieron. Quinta parte. Y así, regresamos a la aldea de la tribu Super.
Mi carta bajo la manga aún estaba siendo preparada. Me pregunto qué está sucediendo realmente. Debería haber llegado según el plan. Algo podría haber pasado. ¿Debería esperar a que esté lista? ¿Qué debería hacer? Suprimiendo tal indecisión, me senté en posición 6 frente a Orsted y le informé sobre los eventos hasta ayer. Eso es todo. No conozco qué sucedió con Dios Ogro, Atofe y Sandor. Orsted tenía una expresión tensa. El dios de la pelea Badigadi. ¿Conoce algún método para encargarnos de él? Ninguna. Conozco bastante sobre la armadura del dios de la pelea, pero nunca me he enfrentado contra Badigadi llevándola puesta. Ya veo. Era de esperar, pero aún así no podía ocultar mi decepción. Pero de igual manera no podía dejar que se notara en mis palabras. Entonces, por favor, cuénteme todo lo que sabe sobre la armadura del dios de la pelea. La armadura del dios de la pelea es la armadura más fuerte creada por Laplace. Yace en las profundidades de la cueva del dios demonio en el centro del mar Ringus. Su superficie emite brillo dorado cuando se impregna con maná y otorga al usuario un poder inimaginable. Sin embargo, debido a la cantidad abrumadora de maná que tiene, esta desarrolla conciencia propia, tomando gradualmente el control de la conciencia del usuario y dificultando que distinga entre aliado y enemigo. Eventualmente buscará solo la batalla. Aunque Badigadi no parece haber sido completamente dominado, podría estar sucediendo lentamente. Sin embargo, Badigadi es un individuo único con un cuerpo especial que los ojos demoníacos no pueden ver. Tal vez, es posible que tenga una cualidad que le permita evitar ser dominado por la armadura del dios de la pelea. Entonces, Badigadi no la ha llevado puesta por mucho tiempo. Aún así, la forma en que toma el control de la conciencia me resulta familiar, en algún lugar lo escuché antes. La armadura del dios de la pelea, al igual que tu armadura mágica, se mueve al consumir el maná del usuario. A diferencia de la tuya, el usuario no puede quitársela hasta que su fuerza vital esté completamente agotada. Si Badigadi la lleva puesta, es probable que funcione perpetuamente. En el momento en que uno se coloca la armadura, se transformará en la forma óptima para el usuario. Durante esa transformación, también se creará el arma más adecuada para dicha persona. El alcance depende del arma, pero si Badigadi la está usando, es muy poco probable que sea un arma de largo alcance. La magia es casi neutralizada por la luz dorada emitida desde la superficie, pero ese efecto tiene un límite. Tu cañón de piedra disparado a toda potencia podría, o no, ser efectivo. Ha sido bastante detallado. Orsted está siendo inusualmente parlanchín. Pero, bueno. Así que, el cañón de piedra hubiera sido más efectivo que un ataque de relámpago. No lo sabía, así que terminó en fracaso. Lord Orsted, en el pasado usted dijo que se enfrentó a esa armadura, cuando usted combatió contra la armadura del dios de la pelea. ¿Quién la llevaba puesta? Se trataba de un miembro de la raza marina. Aunque en esa ocasión, su fuerza vital fue completamente drenada y murió pronto. ¿Posee información de otros portadores? En ciertas ocasiones yo mismo la he llevado puesta, y conozco de un humano y un demonio que la portaron en una ocasión cada uno. Así que él ha tenido varias experiencias con el equipo. Bueno, supongo que, si no se la hubiera puesto él mismo unas cuantas veces, no habría entendido los detalles de sus características y sus debilidades. Entonces, dado a que tiene bastante información, ¿cómo se supone que la derrotemos? No lo sé. ¿No lo sabe? Cuando alguien lleva puesta la armadura del dios de la pelea, no sienten cansancio ni dolor, y además pueden pelear a plena potencia en todo momento. Sin embargo, simplemente te está forzando a moverte y no tiene la función de curar las heridas del usuario. Por lo tanto, si logras crear suficiente daño al portador, iniciar una guerra de desgaste sería usualmente una estrategia efectiva, pero con Badigadi como oponente, esa estrategia es prácticamente inútil. La armadura del dios de la pelea continuará en movimiento hasta que su portador muera, pero en este caso, Badigadi es inmortal. En otras palabras, es una máquina de movimiento perpetuo. ¿Cómo la derrotó Laplace? consiguió sobrepasar los límites de la anulación mágica de la armadura atacando con un hechizo masivo,
eliminando temporalmente el cuerpo del portador y separándolos, y por lo tanto deteniendo la armadura. Como resultado de ese ataque, se abrió un gran agujero que separó el continente, el cual se conoce ahora como el Mar Ringus. Ya veo. Si la potencia de ataque es suficiente, causar daño es posible. Pero luego se recuperaría después. En ese caso, el único problema sería lidiar con la inmortalidad de Badigadi. Pero al menos, tenemos algo con lo que darle forma a un plan. Siempre pensé que el portador de la armadura que peleó contra Laplace había muerto. Jamás pensé que pudiera ser Badigadi. ¿No lo sabía? Ni el propio Laplace sabía en aquel entonces contra quién estaba luchando. Y como el propio Laplace me informó de la muerte del portador en aquel entonces, perdí todo el interés al respecto y jamás lo investigué detenidamente, pensando que no existía la posibilidad de que se repitieran esos acontecimientos. Nunca pensé que el dios de la pelea aparecería ante mí de esta manera. ¿Lo escuchaste del mismo Laplace en un ciclo anterior? Así es. Soy el hijo del primer dios dragón y ese primer dios dragón fue quien aplicó esta maldición sobre mí. Pero Laplace tiene que ser asesinado, ¿verdad? En efecto. Para alcanzar el lugar en el que se encuentra el dios hombre, es necesario reunir los tesoros que contienen los 5 reyes dragón en su cuerpo, matándolos en el proceso. Siento que esta es la primera vez que lo escucho decir claramente que necesita matar a los reyes dragón. Ya veo, después de todo es verdad. Entonces supongo que realmente no podemos contar con el apoyo de Perugius después de todo. Yo tampoco querría ayudar a alguien que tiene la intención de asesinarme más adelante. Es inútil discutir esto ahora. Esta es probablemente una conversación desagradable para ti. No. Para nada. Ahora, centrémonos en lo que está frente a mí. Y eso es, Badigadi. Si el dios hombre también está actuando previendo su propio futuro, probablemente no pudo usar peones que se movieran egoístamente, como Badigadi, fácilmente. O tal vez, este podría ser el auténtico as bajo la manga que posee el dios hombre. Cuando lo vi hace unos días por primera vez en mucho tiempo, parecía estar en una situación bastante desesperada. Pero Badigadi es el dios de la pelea, el tercero de los 7 grandes poderes del mundo. No solo eso, parece que Badigadi lleva cientos de años siendo apóstol del dios hombre. No sé por qué el dios hombre no utilizó a Badi en los bucles anteriores, ¿por qué ha decidido usarlo hasta ahora? Bueno, si no apareció en ninguno de los bucles anteriores, probablemente sea por mi culpa. La única posibilidad que se me ocurre es que yo he forzado su mano en esta ocasión. Así que, ¿cuál es tu plan? Voy a luchar. No hay escapatoria. Entendido. Me uniré a la pelea. Nunca he luchado contra él antes, pero no debería ser incapaz de ganar contra él, especialmente entre los dos. Diciendo eso, Orsted se levantó. Sin embargo, lo interrumpí. No, por favor espere. Orsted volvió a sentarse. Su rostro no era visible debido a la máscara, pero podía percibir una expresión descontenta. Si agotamos el maná de Lord Orsted aquí, resultaría en la derrota. No serviría de nada. Si tú mueres aquí, también sería una derrota. Tampoco sirve de nada. Supongo que eso también es cierto. ¿Deberíamos arriesgarnos ahora o esperar hasta más adelante? Pero he dado lo mejor de mí hasta ahora. Quería al menos resistir hasta que creyera que era verdaderamente imposible y realmente no tuviéramos una oportunidad de obtener una victoria. Sin embargo, incluso si Lord Orsted tiene que luchar, al menos deberíamos debilitar el poder del dios de la pelea antes de eso. Morirás. Si eso sucede, le pido por favor que proteja al resto de mi familia. No quiero morir, quiero regresar con vida a mi casa. Pero esto definitivamente era una situación de vida o muerte. El dios de la pelea es el último recurso de Giz y el dios hombre. Quizás aún tienen una carta para jugar en esta situación. El rey abisal, el dios de la espada, el dios del norte y el dios ogro han sido derrotados. Este apóstol es la última pieza. Todas sus cartas boca abajo ahora están al descubierto. No debería haber más cartas por sacar. Tenemos frente a nosotros a 2 apóstoles del dios hombre. Si derrotamos al dios de la pelea aquí,
el tercero de los 7 grandes poderes, implicaría un golpe muy duro a las fuerzas del dios hombre. Si vencemos ahora, la victoria estará prácticamente asegurada. Entiendo. Pero tan pronto como te des cuenta de que no puedes ganar, retírate inmediatamente, ¿entendido? Entendido, muchas gracias. Incliné la cabeza y me puse de pie. A propósito, ¿alguna noticia de Roxy? Todavía no. Ya veo. Cuando suceda, por favor avísenme de inmediato. Orsted asintió y salí de la casa, encontrándome con nuestras fuerzas nomas al abandonar el recinto. Allí, los guerreros estaban esperando. Eris me estaba clavando la mirada con un brillo peligroso en sus ojos mientras emanaba de ella una sed de sangre. Ruijerd, a su lado, parado con un aire digno, mostraba una tranquilidad absoluta sin perderme de vista. Cliff por su parte estaba algo nervioso y asustado, pero decidido. Elinalice, con una expresión decidida para proteger a Cliff. Doga, que parecía al borde de las lágrimas al escuchar sobre la derrota de Sandor. Sanova, envuelto en la ropa de los Super después de ser despojado de su armadura y ropas en la batalla anterior. Y los guerreros de la tribu Super, decididos a proteger su aldea. Esta alineación, honestamente, es inquietante. La ausencia de Sandor, Atofe y el dios ogro deja un vacío significativo. Se les consideraba casi 7 grandes poderes, individuos más fuertes por 1 o 2 cabezas que la alineación actual. Sin embargo, Doga y Sanova, que eran buenos candidatos para reemplazar al dios ogro, aún están presentes. Badigadi es un tipo de combate cuerpo a cuerpo. La compatibilidad no es mala. Pero es evidente que son inferiores comparados con el dios ogro. Aunque se dice que la compatibilidad no es mala, no sabemos lo que esa inferioridad puede representar en combate. Con esta alineación, tal vez podamos resistir durante 1 o 2 días. Pero las posibilidades de que mi carta secreta llegue en un periodo tan corto son escasas. Y aunque la carta secreta llegue, no hay garantía de que usarla lleve a la victoria. Podría ser posible que mis camaradas simplemente mueran en vano. Adelante. No obstante, comencé a caminar. Hay un plan, pero no hay certeza de éxito. No hay garantía de que mi decisión sea correcta. Puede que haya tiempo para preparar trampas, pero el enemigo no es alguien que pueda ser derrotado solo con eso. Silenciosamente, sin que nadie ofrezca opiniones, todos y cada uno de los integrantes del grupo me acompañaron sin discutir mi decisión. Dirigiéndonos a combatir al número 3 de los 7 grandes poderes del mundo, muy por encima de todo lo que hayamos combatido hasta ahora. Me enfrentaré contra el dios de la pelea. Y aquí termina el capítulo 279, nos vemos pronto. Bye.